Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal han disfrutado estos módulos? Pues aquí tenemos otro, uno más a cargo de Siddhartha Sánchez Murillo. Hola, Sid. Hola Carlos, pues mira, aquí estamos listos para resolver los problemas del pasado. Dejaste tarea, dejaste ahí pendiente a la gente, las dejaste intrigados con qué sucedió en la economía mexicana y su repercusión a nivel mundial y viceversa. Entonces, vamos viendo esos años 40, qué sucesos han incidido en la numismática. Gracias por los comentarios, por la respuesta, las respuestas que han habido en la comunidad. Yo estoy convencido que a los que nos gusta la historia es porque en el fondo somos muy chismosos y queremos saber qué es lo que pasó. Cuéntenos los detalles, por favor, díganos. Pues por ahí hay varias opiniones y todas son muy bienvenidas, pero para que ya no caigamos en más intrigas, pues adelante, sí, tienes todo tuyo la pantalla de nueva cuenta, ¿eh? Pues mira, lamentablemente el día de hoy no va a ser muy largo este módulo. Vamos a avanzar lo más que se pueda. Y vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada. Permíteme compartir exactamente dónde nos quedamos. Claro, claro, adelante. Gracias, mientras Siddhartha nos comparte la pantalla, gracias de nueva cuenta por todos sus comentarios y todas sus sugerencias. También tenemos sugerencias, entonces estamos tomando nota constantemente, ¿eh? Permíteme que no lo tengo listo. No, no te preocupes. Eh, por ahí también recuerden que si no les damos prontas respuestas, precisamente porque le estamos dando la importancia que corresponde. Ay, a ver, aquí está. Estoy leyendo algunos saludos. Sí, sí, de hecho sí. Muy bien, ya aquí, aquí ya está exactamente donde nos estamos quedando. Ahora sí ya lo ubiqué acá. Ya está. Perfecto. Muy bien, ¿ya se ve todo esto? Sí, Pues mira, no vamos a quitar el video, Carlos. No, ¿sabes qué? Voy a dejar de compartir la pantalla porque resulta que llevábamos dos módulos seguidos. ¿A dónde lo acá? Dos módulos seguidos en donde habíamos hablado de este pequeño billete. ¿Y qué crees? Muy seguramente en este módulo vamos a volver a alcanzar a hablar de este billete que aunque no es México siglo XX, no es una moneda metálica, sí va a ser protagonista de algunos momentos importantes a la par de esta pequeña monedita. Entonces, ¿qué tendrán de común además de que es la misma denominación, tanto esta moneda como este billete? Vamos a empezar a desarrollar este módulo para encontrar la respuesta. Y ahora sí, vamos a compartir la pantalla donde nos quedamos. Y recordarán que estábamos platicando de, imagínate, de repente te encuentras, siempre lo has estado, en un cerro de oro. México es un gran país productor de este metal y hay una gran necesidad y tu necesidad interna está cubierta 10-1, no, 20-1. Entonces tienes la capacidad de poder vender, hay un mercado que lo requiere y cada vez te está pagando más. Pero esto está ocasionando una desviación en el mercado, no es algo natural. Y entonces, si hay un gran monstruo, que en este caso es el gobierno de Estados Unidos, que por un lado quiere incrementar su economía y por otro lado está en un momento bélico donde la plata es muy importante, está ocasionando algo atípico. Y lo que es normal se está viendo, es decir, la industria, la ciudadanía, se está viendo mermado en su adquisición de plata. Por lo tanto, ellos también tienen que salir al mercado y tener que pagar un sobreprecio. Esto no es natural, esto está pasando por algo muy eventual, pero está ocasionando que en México se esté desapareciendo nuestra moneda. Esto ocasiona que para 1942, bueno, o que en 1942, cuando ya nos estaban pagando por cada 31 gramos de plata, nos estuvieran pagando 45 centavos de dólar. Bueno, para el 43 ya ahora eran 60 centavos de dólar. Es decir, si el mismo gobierno de Estados Unidos ya estaban pagando más, esto estaba generando una burbuja o una bola de nieve cada vez más grande. Y así, en esto prácticamente terminamos el módulo pasado.
Vamos a recordar, y ahora sí dejo de compartir el video. Vamos a recordar, bueno, aquí está nuevamente el acaparamiento y el mercado negro. México tiene que hacer ciertos cambios en en su sistema monetario. Carlos, permíteme compartirte este dato, porque cuando lo leí se me hizo sorprendente. Para 1943, no en 1943, sino para 1943, hasta agosto de ese año, en México tendrían que estar circulando 388 millones de pesos. Los datos de Banco de México arrojaban sus cálculos que 200 millones se habían o acaparado o fundido. Es decir, vamos a retomar un poquito las preguntas que estábamos haciendo con las que estábamos finalizando la sesión pasada. Si de repente desaparece el dinero en un país, ¿qué pasaría? Porque esto es lo que estuvo pasando en México en 1943. Casi del 100% de dinero que había disponible, desapareció la mitad en cuestión de semanas, en muy poquitos meses, de 388 millones que tendrían que estar circulando para hacer las transacciones diarias. En muchas ocasiones el dinero es ese lubricante que hace que se mueva la maquinaria, este motor llamado economía. Y le quitamos la mitad. Y hay que volver a recordar, el 94% del dinero que está circulando era plata. Solamente el 6% era cobre. Y quitamos la mitad. ¿Cómo vamos a pagar las transacciones diarias y sobre todo las menudas, las transacciones pequeñas? Ya teníamos aquí esta imagen de lo que de 1942 y hay que recordar las monedas que hasta ese año estaban circulando. Tenemos las monedas de un centavo, 2 centavos, 20 centavos y 50 centavos. Ya habían desaparecido las de cobre de 5 centavos y fueron sustituidas por estas de cuproníquel. Pues resulta que para el siguiente año ya solamente teníamos dos piezas, la de 1 centavo y la de 2 centavos. Esta era prácticamente la realidad para el gran grueso de la población mexicana, porque las otras monedas habían prácticamente desaparecido. ¿Y por qué digo que prácticamente habían desaparecido? Porque tenemos una situación bien complicada, ya no solamente con la plata, Carlos, sino también con esta moneda que estamos viendo aquí al centro. Este fue el último año que de manera continua se estaba haciendo la de 5 centavos de cuproníquel, pero ya no se realiza en el 43. ¿Qué crees que pasó con esta moneda? Es el último año que se produce la de 5 centavos del 42 y también se suspendió la de 10 centavos. ¿Por qué crees que se hayan suspendido? Por falta de metal. ¿Sí? El cuproníquel también se convirtió, o el níquel, se convirtió en un metal necesario para la industria armamentística en Estados Unidos y en otros países. Por lo tanto, prácticamente desapareció del mercado normal el cuproníquel. México ya no pudo seguir realizando sus monedas y hubo una suspensión entonces en las monedas de 10 centavos y la de 5 centavos desapareció. Vamos a volvernos a situar en en los zapatos de la población de ese momento. Las de 50 centavos ya no están. ¿Por qué? Porque aunque se están realizando, resulta que se están fundiendo o se están atesorando. Lo mismo pasa con las de 20 centavos. Las de 1 peso ni siquiera se realizaron. Y las de 5 centavos desaparecen porque ya no hay cuproníquel. Entonces, ¿cómo vas a pagar ahora sí? La comida, los gastos diarios, la renta, las transacciones cotidianas. Si lo único que tienes son billetes y monedas de 1 centavo y 2 centavos. La plata tan pronto llega, la guardas, la desapareces, incluso la fundes y si puedes cruzar la frontera o venderla a alguien que lo haga, puedes ganar más.
¿Qué vas a hacer solamente con moneditas de 1 centavo y 2 centavos? Y todavía vamos a hacer algo más interesante porque esta moneda, este es el último año que se realiza. Vamos a ver aquí algo interesante. Numismáticamente hablando, se tiene que hacer algo. Si desaparece esta moneda de 5 centavos y no hay piezas de plata, como gobierno, ¿qué haces? Una respuesta muy fácil es la creación de una nueva moneda. Esta respuesta sí está muy fácil. Así es que, Carlos, date gusto. ¿Qué pasó el 28 de diciembre de 1942 en la numismática mexicana? Es la aparición de una nueva moneda. ¿Recuerdas cuál fue? La de 5 centavos de Josefa. Exactamente. Se produce esta nueva moneda. Entonces, cuando veamos una moneda de 5 centavos de Josefa del tamaño de módulo grande, sabemos por qué se realizaron. ¿Por qué se realizaron? Esto sí se realizó por dos situaciones directas. La primera, el cuproníquel que era el material con las que se hacía las monedas de esta denominación, por la Segunda Guerra Mundial se tuvo que acaparar. Y la segunda, prácticamente ya no había moneda menuda ni moneda de plata en el circulante mexicano. Vamos a entender un poquito lo que estaba pasando en ese momento. Aquí tenemos otra pieza. Esta moneda desaparece y ya nada más tenemos entonces tres denominaciones que se están produciendo. Mentira, dos denominaciones, la de 1 centavo y 5 centavos. Las otras de plata se hacen, pero realmente no llegan a utilizarse para lo que deberían de utilizarse. Y vamos a entender ahora sí lo que estaba ocurriendo con el precio de las cosas en ese tiempo. Mira, Carlos, aquí hay una tabla que muestra de este lado algunos productos básicos ordenados alfabéticamente. Esta es una tabla, la fuente es el INEGI para los años 1936 al 43. Aquí vemos la unidad, ya sean litros, kilos, paquetes, y cuánto costaban en pesos y centavos. Con estas flechas señalé algunos de los productos con los que podemos entender más fácilmente lo que costaban las cosas. El kilo de arroz de primera para 1942 costaba 30 centavos. El azúcar en cubitos costaba 40 centavos. Los kilos de carne, aquí los marca en canales cuando ya están limpios, cuando ya no tienen huesos, cuando ya no tienen piel, es decir, ya casi como te lo venden en la carnicería. El kilo de carne de carnero estaba en 1 peso con 30 centavos. El de cerdo estaba en 1.40. Algo que me sorprendió es que el kilo de carne de res era más barato, estaba en 70 centavos. ¿Cómo ibas a pagar y estas eran las cosas más caras, Carlos? ¿Cómo ibas a pagar esto si lo único que tenías eran monedas de 5 centavos y de 1 centavo? No tenías monedas de 20 centavos en plata, ni de 50 centavos, ni de 1 peso. Y esto era lo más caro y costaba 30 centavos, 70 centavos. ¿Cómo ibas a pagar el pan? ¿Cómo ibas a pagar las tortillas? ¿Cómo ibas a pagar el carbón? Las cosas que eran básicas en ese momento. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a regresar a la imagen con la que que vimos la semana pasada. Es lo que el catálogo nos muestra. La imagen de una moneda de 50 centavos y algunos años. 1942, 1943, 1944 y 1945. Con lo que hemos visto hasta ahorita, Carlos, y contrastando lo que nos dice el catálogo, ¿qué me podrías hablar de los años 43, 44 y 45? Específicamente vamos a hacerlo nada más del 42 al 43. ¿Ahora ya te es diferente esta moneda? De la diferencia de acuñación en las cantidades. En el 42 se hicieron 800,000, sabemos que es una pieza escasa, pero numismáticamente o hablando del catálogo, en el 43 no nos demuestra esta escasez de la que estamos hablando. Ve la cantidad de piezas que se hicieron. Algo tuvo que pasar. En este caso tenemos 41 millones de piezas. El catálogo no lo es todo. Y de ahí es cuando el numismático coleccionista
se convierte en numismático investigador y eventualmente en divulgador, porque el coleccionista se va a enfocar en los años, en la escasez, incluso hasta en el precio, qué tan caro y qué tan barato es. Y su Biblia, su fuente de información, casi siempre va a ser un catálogo. Ya para el investigador, ya para el historiador, para el divulgador, el catálogo pierde peso. Y ahora las fuentes históricas, los libros, la documentación que hay de esa época se convierte en esa fuente principal de conocimiento. Y en el catálogo, ¿estás de acuerdo que aquí no refleja nada de lo que hemos venido platicando? Solamente que el 42 es escaso. ¿Por qué fue escaso? Pues a lo mejor porque México entró a la Segunda Guerra Mundial. ¿Habrá sido eso? A lo No, mejor porque es la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39 y para el 42, 43, 44, 45 seguía y no lo vemos en el catálogo. Terminamos esta filmina como lo habíamos empezado en el módulo anterior. ¿Qué habrá pasado para que del 42, 43, 44, 45, sobre todo esos últimos 3 años, 43, 44, 45, haya una producción tan alta, tan exagerada de piezas? En el 46 no pasa nada, ya no se hace en el 47, tampoco en el 48 ni 49, y en el 50 ya bajó la ley. Pero venimos haciendo muchísimas piezas. Ok, Carlos, pues vamos a continuar para ver qué pasó en esos otros años que hizo ese puente, esa transición entre hacer muchísimas piezas en una denominación con una ley del 0720 a poquitas piezas en una denominación la misma, pero ahora en un módulo más pequeño y con menos plata. Dejo de compartir el video para ver ahora qué estaba pasando en ese 43, porque ya nos estamos acercando a la parte más alta de la crisis. Vamos a recapitular un poco. Hay tanta demanda en Estados Unidos de plata que genera un incremento en el valor de la plata, real y ficticio. Real porque Estados Unidos lo necesita y está pagando ese precio. Ficticio porque la industria y la ciudadanía que normalmente lo tenía que consumir y tiene que seguirlo adquiriendo, ahora lo va a tener que pagar a un sobreprecio, lo va a tener que pagar más caro que como el gobierno de Estados Unidos, al grado que conviene más en muchas ocasiones fundir las monedas y las vamos a vender más caras que su valor nominal. Esto hace que salgan del mercado las piezas de 1 peso, de 50 centavos y 20 centavos, y solamente se hagan monedas de 5 centavos y de 1 centavo. Desapareció la moneda de 2 centavos porque se necesitaba todo ese cobre para poder realizar las monedas de 5 centavos. Esto generó entonces que hubiera una crisis, entre comillas, una crisis monetaria. No había dinero y ya vimos cuánto valían algunos de los productos básicos para ese momento. ¿Con qué se pagaban? La situación fue tan grave que incluso, bueno, perdón, aquí esta imagen, que tuvimos que empezar a buscar algunas, aquí está, me pasé por una. Eh, que Banco de México tuvo que empezar a buscar algunas soluciones. ¿Cuál fue una de las principales soluciones que buscó y la más inmediata? Prohibir la exportación de moneda o de plata en barras sin la autorización de la Secretaría de Hacienda. Y la segunda, pues tenemos que hacer más dinero, pero para hacer una nueva moneda y bajarle la ley o hacerla de otra metal, tan solo el proceso de crear un cuño se lleva por lo menos 3 meses y la crisis la tengo ya. La gente tiene que salir mañana a comprar sus productos y no tiene dinero para comprarlos. Entonces lo tengo que solucionar ya, de la manera más rápida. Por lo tanto, algo que ya teníamos usando y recordaremos con lo que empezamos este módulo es volver a utilizar los billetes de 1 peso. Estos billetes se empezaron a retomar el 16 de abril de 1943. En algunos de los módulos anteriores, podríamos recordar que este billete se empezó a realizar y empezó a circular en 1935, justo cuando teníamos otra crisis
por el alto precio de la plata. Tanto así que tuvimos que hacer monedas de 50 centavos con una ley muchísimo más baja, casi a la mitad. Entonces, los billetes de 1 peso salieron a intentar rescatar la economía, esta crisis, porque la denominación más alta que teníamos era de 5 pesos, pero en ese momento 5 pesos era un poder adquisitivo tan alto que no era útil para las transacciones pequeñas. Por lo tanto, un billete de 1 peso podría ayudar muchísimo más. Este billete no fue tan utilizado, pero el 16 de abril de 1943, ya estamos apenas en abril. Hemos platicado la crisis que se originó desde agosto del 42. Han pasado muy poquitos meses, pero para este momento la crisis es tan fuerte que se necesitan soluciones rápidas. El 16 de abril empieza la emisión, la circulación de de estos billetes. Y vamos a ver en esta imagen un poquito la explicación de lo que estaba pasando. Lo que van a ver en este cuadro son las series, esta pequeña serie, siendo la serie A la primera. La última fue ya una serie, me parece, BCY, no sé, realizado ya entrado los años 70. La serie A fue la que se hizo en 1935. No sabemos estas series cuándo se hicieron, de la B a la F. Lo que sí sabemos es que de cada una de estas series, desde la A hasta la F, se hicieron 15 millones de piezas. Es decir, los folios van desde el 1 hasta el 15 millones. Terminando el 15 millones, cambiaban la serie. Por lo tanto, antes de 1943, en estas series teníamos 90 millones de billetes que se habían emitido. Ok, ese es un dato. Tan solo en 1943, y aquí, Carlos, está bien interesante este dato. Tan solo en 1943, primero, el 14 de abril, se hicieron de la serie G a la K. Luego, en julio, se hicieron o empezaron a circular de la L a la O. Y nuevamente en julio, de la P a la Q. En noviembre, en agosto, en septiembre, no, a ver, es el mes 9, sí, en septiembre, la R. Tan solo en el 43 se pusieron en circulación la serie G a la R. De cada una de estas piezas, salvo estas dos, se hicieron 5 millones de piezas, todas las demás se hicieron 10 millones. De tal suerte que a la hora de hacer el cálculo matemático, solo en 1943 se hicieron 12 series, en total 100 millones de piezas. Lo que no se había hecho en 8 años antes, se hizo en muy poquitos meses. Esta era la necesidad de dinero que se necesitaba. ¿Y crees que esto ayudó a la economía? Pues como que un salvavidas temporal, ¿no? Puede que sí, puede que no. Vamos a ver qué ocurrió. Pero Carlos, esto era para 1 peso. ¿Recuerdas cuáles eran las otras monedas que se estaban realizando? Las monedas de esas fechas, pues la de 50 centavos, Esa se acaparaba porque tenía plata, al igual que la de 1 peso. cierto, cierto, Bueno, que la cierto. de en el 43 ya Pues, teníamos monedas de 1 peso, pero esta se acaparaba por esta gran necesidad de plata. La de 20 centavos también era de plata y también se acaparaba. pues la de 10 no había, No había de 10 centavos, ni de 5. la de 5 era la Josefa. Exacto. Solamente teníamos realmente monedas de 5 centavos y 1 centavo. ¿Qué hacer si nada más tienes 1 centavo, 5 centavos y billetes de 1 peso? Y para las cosas que valen 15 centavos, 75 centavos, 80 centavos, ¿cuántas monedas de 1 centavo vas a tener que juntar? Y hay que considerar que en 1942 solamente se hicieron 900,000 monedas de 5 centavos. 900,000 frente a millones de piezas que habían anteriormente de 5 centavos. Tan solo en el año 42 se habían realizado 7 millones de piezas de la del calendario azteca, pero en el 40 se habían realizado 22 millones. De Josefitas del 42 solamente se hicieron 900,000. ¿De qué te servían esas 900,000? Aquí voy a dejar de compartir la presentación para mostrarte, Carlos, algo.
que pasó en la economía mexicana, repercutió en las monedas, pero también en los billetes, como en muy pocas ocasiones, si es que ha pasado. Y le pido a todos si tienen a la mano su Mexican Paper Money porque lo vamos a necesitar. O algún catálogo de billetes que tenga piezas de, sobre todo de los años 40. Te voy a presentar, Carlos, un billete, un cheque que está catalogado como billete. A lo mejor lo ubicas. ¿Lo has visto antes? Ah, caray. Sí, ese es muy escaso. Banco de Yucatán, 50 centavos, moneda nacional, Cámara Nacional de Comercio de Mérida. ¿Y alcanzas a ver la fecha 43, noviembre 19 del 43, y la denominación? 50 centavos. 50 centavos de 1943. ¿Te suena? ¿Te suena el año? Pues sí, es el que estamos hablando precisamente, ¿no? La escasez que permeaba. Mire, los estados empezaron a hacer sus billetes. Los estados, la industria se autorizó desde abril, pero sobre todo a partir del segundo semestre, sobre todo en septiembre, a muchas entidades a realizar cheques. Ahora bien, les pido que si tienen el Mexican Paper Money, vayan a la penúltima sección, que son los billetes posteriores a la revolución. Esa sección de la revolución es la más tardada, termina en la página 353 y tienen la primera edición, y después tienen exactamente post-revolución. Y empiecen a ojear y se van a dar cuenta que en muchos casos, y vamos a arrancar precisamente con Aguascalientes, perdón, ahí está, no se ve bien la imagen, pero es un cheque de 50 centavos de septiembre de 1943. Dos imágenes abajo vamos a tener de Campeche, diciembre 1943, 50 centavos. Prácticamente con la primera hoja que arrancamos, tenemos este, este y este de acá. Son cheques realizados en 1943, todos por 50 centavos. Pero si seguimos hojeando, vamos a seguir encontrando. Esa es la segunda página y vamos a encontrar otro cheque, otro, este de 50 centavos. Ah, perdón, este es del 33. Estos no cuentan, pero este sí es del 43 del mes de septiembre. Este es desde agosto hasta septiembre del 43 por 50 centavos. Si nos vamos a la siguiente página, vamos a seguir encontrando algunos de estos cheques. No, en esta página no así tenemos estos de Colima. En Colima también estaba pasando. Y vamos a seguir hojeando al grado de que vamos a encontrar páginas completas con estos cheques. En 1900, y para los que coleccionan billetes, seguramente se han quedado con estas piezas. Son piezas que salen en un estado muy feo, que están hechos en un papel muy corriente y como lo dice Carlos, son muy escasas, son muy difíciles. Con la información que tienes, Carlos, ¿crees que puedas sacar una conclusión de por qué se hicieron estas piezas? Y además, ¿por qué son tan difíciles de conseguir? Aquí hay otro, este es muchísimo más escaso. Este fue hecho en Guadalajara por 50 centavos, pero también tenemos denominaciones de 20 centavos, de 25 centavos. ¿Por qué se habrán realizado? ¿Por qué en el 43 y por qué son tan escasos? Por necesidad. Tú mismo Sí, lo acabas es como una moneda de las que en su momento se emitieron por las monedas municipales, me vienen en mente, ¿no? El libro ese de Mauricio Fernández, y sí. moneda de Hacienda, fichas de Hacienda también, que les dicen así, que son monedas de particulares, pero pues son piezas de necesidad, no había moneda metálica. Y no Entonces, se podían tardar tantísimo tiempo en que llegaran los billetes a todas partes, que hubiera esta distribución. Yo tengo que pagar 16 centavos. ¿Cómo le hago? Si nada más tengo monedas de 5 centavos, hicieron 900,000. Vamos a pensar que ya en el 43 empiezan a hacer más piezas, pero son de 5 centavos. No tengo prácticamente monedas de una denominación más alta por esta crisis en la plata. No es una crisis como tal, es algo muy en específico. Pero esto
repercutió en el cambio de nuestras monedas. Ya se tiene que hacer una nueva moneda de 5 centavos. Están desapareciendo de la circulación las de plata. Se tienen que hacer más billetes y entonces ya no son estos billetes de la serie A o la serie B, sino ya tienen que ser esos billetes del 43. Aquí tenemos, por ejemplo, la letra H con la fecha del 14 de abril del 43. Y muchas de estas series se tienen que hacer en ese año, pero esto no es suficiente porque además es una denominación muy alta. Ya vimos cuánto costaba un kilo de carne de res, 77 centavos. Entonces, tienen que hacer billetes de necesidad por denominaciones más pequeñas. ¿Y por qué circularon tanto? Pues porque se necesitaba para pagar las cosas del día al día. ¿Y por qué son tan difíciles de conseguir? Porque se hicieron en unos billetes, se hicieron en unos papeles tan corrientes que se desgastaban muy fácilmente. Quienes tengan un peso del 43, un billete de un peso del 43 y un cheque del 43, numismáticamente hablando, prácticamente tienen todo el rompecabezas armado. Y entonces esas tres piezas ya tienen muchísimo más sentido que solamente ocupar un espacio en una carpeta o en un álbum. Vamos a seguir compartiendo la presentación. Aquí están un par de ejemplos. Este es del Banco Mercantil de Chihuahua por 25 centavos de la compañía arrendat- arrendataria de la cervecería Juárez. Necesitaban ellos pagar. Entonces hacían estos cheques al portador. Pagues a la orden del portador 25 centavos. Insisto, ahora ya tiene muchísimo más sentido cuando tenemos una de estas piezas en nuestras manos. Y aquí está el que estábamos mostrando hace ratito, este que también es algo escaso, de Guadalajara. Páguese al portador 50 centavos, Cámara Nacional del Comercio, Banco Industrial de Jalisco, Guadalajara. Por 50 centavos, fechado en septiembre del 43. Este está fechado 1 de septiembre del 43. Ah, me equivoqué, dejé de compartir la presentación en lugar del video. ¿Funcionó o no funcionó? Vamos a ver si funcionó. Resulta que estas medidas no funcionaron del todo. Aquí empezamos con la crisis del 42. Esto es 40, esto es hasta, esto es 1943, 1944, cada uno de los meses. Aquí tenemos abril, enero, febrero, marzo. Esto es abril, todos los meses del 43 y del 44. Se tienen que empezar a producir muchísimos billetes. Esto es por millones de piezas. La cantidad de millones de pesos que estaban circulando en billetes de un peso. Sin embargo, algo pasó, porque a partir de aquí el incremento ya no fue tan alto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la industria, la gente, al empezar al darse cuenta que cada vez era más difícil encontrar una moneda de un peso y ahora ver muchísimos billetes de un peso, ya no los quisieron. La gente prefería no, incluso no recibirlos. Entonces, esto en lugar de ser una ayuda, empezó a complicar todavía más la crisis, porque la gente sentía que ahora sí, ya no iban a haber monedas de plata, tenían que seguirlas atesorando y si llegaba a circular alguna antes de ver tantos billetes, ahora definitivamente dejaban de ver piezas. Esto ocasionó que nuevamente, como pasó en la Revolución, hubieran dos precios para las cosas, lo que se pagaba en plata y lo que se pagaba en centavitos de cobre o en billetes. Fue una situación en verdad muy complicada. Vamos a continuar. Y
casi vamos a terminar de este momento más ríspido de la crisis del 43. La moneda de 10 centavos se suspende y no se vuelve a retomar hasta 1945. Pero ya se estaba preparando la entrada de un nuevo diseño para una denominación que existía, solamente iban a cambiar el diseño y el metal. Y esto fue a través de un decreto del 10 de agosto de 1943. Carlos, ¿tendrás alguna idea de de qué pieza estamos hablando? Esta moneda iba a venir a ayudar muchísimo la situación porque hasta el 42 se venía haciendo en un metal, en el 43 se termina de hacer y empieza a realizarse con un nuevo diseño y en otro material. ¿De qué pieza crees que estamos hablando? Ya abrí mi audio. De la, del peso, perdón, del tostón. ¿La moneda de 50 centavos? Sí, ¿Ubicas la nueva moneda de 50 centavos de 1943? a ver, déjame ver. Me estoy No, confundiendo. no hagas trampa, no veas el catálogo, vamos a poner el video. A ver, ponlo. Ahí está. Qué nuevo diseño de moneda? Ya existía la denominación, pero cambió el metal. Empezó a circular en 1943. Otra pista, en 1943 tenemos los dos metales. La de, a ver, no, es que yo no soy experto, acuérdate, de siglo XX. Entonces vamos a adivinar. La de 50 centavos, recordarás las imágenes que veníamos presentando. Dijimos que el año 42 era escaso, recordarás que se habían hecho muy Sí, poquitas piezas o 800,000, si mal no recuerdo. sí, y de ahí, Pero en el 43, en el 44 y en el 45 se hicieron millones de piezas. sí. Entonces no pudo ser la de 50 centavos porque se siguió haciendo 3 años después. Mm, pues la de Teotihuacán, la de 20 centavos, entonces. Exactamente, Ah, ok, exactamente. ok, por fin le atiné. Esta es la pieza que entra. Entonces, esta crisis del 43 nos trajo esta pieza. No solamente nos trajo más billetes de 1 peso, no solamente nos trajeron los cheques privados de 50 y 25 centavos, sino también nos trajeron estas monedas que son muy queridas, muy buscadas, estuvieron en circulación más de 40 años, son muy recordadas por mucha población, no solamente numismática, sino en población en general. Hay personas que recuerdan en los años 40 usarla y que podían comprar muchísimas cosas, pero también hay personas en los años 70 que las llegaron a usar, ya no podían comprar, adquirir tantos bienes con estas piezas, pero aún así tienen momentos, recuerdos muy gratos con estas piezas. Entonces, la historia de esta pieza, Carlos, pues ya sabes cuál es, Hasta ahorita qué es me lo que entero. originó esta crisis de la plata del 42 al 43. Y tú, tal como lo mencionas, fíjate que le dio mucha identidad a los mexicanos, ¿no? Porque si bien había otras monedas que tenían vestigios de eh, símbolos y glifos aztecas, pues en este caso la pirámide del Sol y los volcanes que se ven ahí en el fondo, coronados por un gorro frigio, un sol resplandeciente, aunado a los nopales que se ven por ahí, los agaves y esa bellísima águila, pues obviamente el mexicano vio varias cosas que le dio identidad, ¿no? Y ese tono cobrizo tan particular que tienen estas monedas, sí, la verdad, marcaron una gran, um, ¿cómo decirlo? Un gran inicio, si se puede decir así, ¿no? En la vida numismática del país también. Y sobre esta pieza podemos platicar muchísimo, hay muchísimas anécdotas, unas son muy acertadas, otras podrían ser tal vez un tanto equivocadas. Todo el mundo, sobre todo los que son numismáticos, cuenta las anécdotas del ya te cayó el 20, no vamos a repetirlo en esta ocasión. Pero hay otra anécdota, Carlos, y me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Indican, al retomar estos rayos del sol y Ujú. la fecha, que fue por esta moneda
que tenemos el águila o sol. Ah, Sol por la pirámide del sol o por los rayos de un sol resplandeciente. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Esta moneda le dio origen al el término de los volados, águila o sol, que es muy para, mexicano? para mí sí, de hecho sí, esto es una gran referencia y me quedo con la primera, ¿no? Que la gente veía un sol en lugar de ver el gorro frigio. La gente que no tiene idea o no, que no le interesa nada la numismática, se iban con que era un sol resplandeciente en medio de los dígitos, ¿no? Del 20. Entonces, Entonces, ¿tú crees que surge el término del volado águila o sol por esta pieza? sí, para mí sí. Mucha gente lo cree así. Yo estoy convencido que esta moneda lo popularizó. Ujú. Lamentablemente, el origen de águila o sol no es de esta pieza. Sin ir muy lejos, hay una película muy famosa de Cantinflas que se llama Águila o Sol, realizada en 1938, es Ah, decir, 5 años antes de que saliera por primera ocasión esta pieza. El origen, hay como un acuerdo, ¿no? Una convención de que muy seguramente surge con el águila de perfil de 1823, que es la primera ocasión donde tenemos el gorro resplandeciente. Ese gorro que ya con mucho uso podríamos pensar que a lo mejor sería un sol o los rayos de un sol que está detrás de ese gorro. Entonces, teníamos un águila, por cierto, de perfil en 1823 y teníamos esos rayos de un sol. Entonces, sería más probable que en 1823 pudiera surgir ese mote águila o sol por esas monedas de 8 reales, no tanto por estas. Sin embargo, sí está muy popularizado que son estas monedas de 20 centavos que dieron origen. Lamentablemente esto no es del todo acertado. Sin embargo, Carlos, con esta terminamos este módulo. La ujú. crisis continúa, no se soluciona. Ah, caray. S- Al Oigan, grado que ya se empieza a popularizar el lema que está en la filmina. No podemos atenderlo si no trae cambio. Ya hay monedas de 5 centavos. Sigue las monedas de 1 centavo. Ya hay monedas de 5 centavos y 20 centavos. Hay billetes de 1 peso. Hay billetes de 5 pesos. Hay algunos cheques de 50 centavos y 20 centavos, pero no son de poder liberatorio, no son de uso obligatorio. Entonces sigue habiendo problemas para las cosas menudas. Y en ese momento ya se populariza muchísimo más el transporte. Un transporte que es muy económico en comparación con las denominaciones que tenemos. Entonces, no hay cambio. No sé si ustedes han llegado como coleccionistas, les ha tocado ver monedas del kilo de los años 40. Si han tenido esta oportunidad, seguramente se han topado con monedas de 1 centavo y casi siempre van a encontrar monedas de 1 centavo de los años 40. Resulta que es muy difícil encontrarlas en alto estado de conservación. Sí salen muchísimo, mucho, pero muy usadas. A diferencia de las de 1 centavo de los años 50 a 70, donde las pueden encontrar ya en un estado de conservación más alto, incluso hasta brillantes. Pero no pasa esto con las monedas de 1 centavo, porque en verdad circularon muchísimo, sobre todo este periodo hasta el 43. Entonces, de ahí que también sea difícil encontrar estas denominaciones en comparación a la misma denominación de hoy, otros años o ya de otros diseños. ¿Cómo se soluciona? Y seguimos con la misma pregunta con la que cerramos el módulo anterior. ¿Cómo podemos solucionar esta crisis? Y con esta pregunta, Carlos, dejo de compartir la pantalla para terminar aquí este módulo. cada vez nos dejas mayor intriga, Siddhartha. Entonces, llevamos mucho coco wash aquí, en eso, trabajando de ponernos a la ardilla a correr. Y es un modo también de relacionar cómo incide, siempre lo hemos dicho, la numismática a través de la historia de diversas materias, siempre la habíamos vinculado con la arqueología incluso, eh, y ahora pues con la economía, ¿no? En la economía mundial, que cómo puede dar de codazos a la economía interna. Entonces,
pues muy bienvenido a toda esta serie de comentarios y de relación de por qué van desapareciendo unas piezas y otras van apareciendo, incluso otras de manera emergente. O sea, es increíble cómo tiene tanto la numismática. Este apartado de, yo confieso, de posrevolución del Mexican Paper Money, yo en muy poco me había asomado y hasta ahorita que nos dices ya me voy a asomar más y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Cory Frampton, a quien tuve oportunidad de saludar y de platicar con él en la reciente convención en la Sociedad Guadalajara. de Guadalajara y estuvimos platicando, incluso me invitó a Arizona para su próxima convención. Y pues él es autor precisamente de este libro que mencionó Siddhartha y que es un gran referente. Miren, les voy a presumir, ya que Siddhartha lo citó, ahí lo vamos a ver. Ah, mira, bien, bien, bien. Sí, ¿Eh? sí, sí. Y uno más es otro que nos habían mencionado Siddhartha. Yo estaba asomándome a las series de 1943. Nunca le había puesto la atención que ahora. Y ahora puedo ver la serie G del 43 y la subsecuente serie L y R. Son los únicos años del 43. Ya la serie S es del 45. Este es un gran referente, también muy recomendable para ustedes como bibliografía. Y gracias, Siddhartha. No alargo más este módulo y pues te esperamos en el siguiente. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Ya sabemos la historia de por qué tenemos una moneda de 5 centavos, que por cierto, dato interesante, es la segunda moneda mexicana que circuló que tiene a un personaje histórico y es la primera que tiene a un personaje femenino. Exactamente, doña José Ortiz de Domínguez, y por ende es la fecha clave de 1942 para todos aquellos coleccionistas. Gracias, Sid. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nos estamos despidiendo y nos vemos en el próximo módulo de esta su Academia Numismática. Hasta pronto.